dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Prevangelica dicta de leantur nostra dicta. Creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece hoy la liturgia de la Iglesia. Podríamos decir que toda la palabra gravita en torno a una idea. Creo que la habéis escuchado alguna vez en la vida, de parte, ¿no?, de la predicación de la Iglesia, y es la siguiente: Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Menos mal. Menos mal. Dios, repito, no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Toda la palabra de Dios hoy se centra fundamentalmente en la dimensión de la llamada. Es verdad que a la hora de hacer una interpretación de estos textos podríamos plantearnos la llamada vocacional, específica, que reciben los que se entregan a Dios. Pero la llamada de Dios es universal y es donde de alguna manera vamos a hacer énfasis, ¿no?, en la liturgia de hoy. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Nos llama a todos, no solo específica, sino que nos llama a todos a ser partícipes de su gracia. Nos llama a ser de alguna manera conscientes de nuestra vocación de hijos suyos, nos llama de alguna manera al compromiso de nuestra vocación bautismal, que es universal. ¿De acuerdo? Así que pues vamos a adentrarnos en lo que los textos de la palabra de Dios
hacer esta característica identificados y sobre todo para que sepamos responder. Hay una cosa que pretende Dios de cada uno de nosotros, que alcancemos magnanimidad. ¿Qué quiere decir? Dios nos ha creado con una ilusión, la ilusión de sacar lo mejor de nosotros mismos, porque la riqueza que representamos cada uno de nosotros es extraordinaria. Es extraordinaria. Tenemos una riqueza extraordinaria, pero muchas veces no permitimos que esa riqueza alcance su valor pleno por nuestras resistencias, por los obstáculos que muchas veces ponemos en el camino del desarrollo de nuestra vida. Pero Dios, de alguna manera, que sabe perfectamente de lo que somos capaces, quiere realizar en nosotros obras grandes, como lo hizo en la Santísima Virgen María. ¿De acuerdo? Ella grandes en mí, pero especialmente porque ha mirado la humillación de su sierva. Entonces necesitamos alcanzar esa gracia, desarrollar toda la grande de cada hijo de Dios es extraordinario. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Empezamos con el texto del profeta Isaías. Es la vocación del profeta de por sí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se inicia de alguna manera toda la historia de la vocación del profeta? Pues se inicia a través de una visión. Lo primero que nos encontramos en este texto de Isaías es la visión del trono de Dios, del Señor del universo, ¿de acuerdo? Allí, en medio de serafines, de querubines, de arcángeles, en fin, ¿no? Todo el trono de Dios, el misterio de Dios, la gloria de Dios. El domingo pasado decíamos que es la aspiración profunda del corazón de todo hombre, lo que anhela el corazón, la gloria de Dios, que contemplan los ojos del profeta, ¿de acuerdo? Eso de que el manto del Señor llenaba el templo, ¿no? Que de alguna manera resonaba allí, ¿no? Como truenos, relámpagos, ¿no? Donde se manifiesta esa gloria, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque evidentemente cuando hay una situación así, tú imagínate que estás, ¿no? Estás tranquilo y de repente viene un trueno, un relámpago, ¿no? ¿Tú qué sensación te queda a ti? Te quedas lleno de asombro. Es lo que quiere producir la gloria de Dios en tu corazón, asombro. Pero curiosamente, la sensación que tiene el profeta es de indignidad. ¡Ay de mí, lo que están contemplando mis ojos! Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que ver a Dios es morir, que no aguantamos la presencia de la gloria de Dios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué el profeta en algún momento puede expresar eso, si es lo que anhela el corazón? Porque en un gesto de gran y profunda humildad es consecuente con lo que le pasa en ese momento a la naturaleza humana. ¿Qué le pasa a la naturaleza humana en ese momento? Se siente indigna de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, por la debilidad y fragilidad que es inherente a nuestra naturaleza. La historia de la antigua alianza siempre es una historia que siempre de alguna manera nos muestra la fidelidad por parte de Dios y por parte del hombre, pues su inconstancia, su infidelidad, su propia debilidad, la debilidad del pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Y eso pues específicamente se experimenta como un sufrimiento, ¿de acuerdo? Que yo de alguna manera ante Dios me sienta indigno. Seguro que os ha pasado alguna vez. Seguro que os ha pasado, ¿no? A lo mejor está pasando, ¿no? A lo mejor, ¿no? Uno se ve en su realidad, en su debilidad. Todos nos conocemos muy bien, ¿no? Muy bien, no la cara que ponemos a los demás, sino lo que conocemos en nosotros y sabemos lo débiles que somos. Cuando te miras al espejo y dices, ¿por qué soy tan débil? ¿No? ¿Por qué soy tan frágil? Y a veces cuando en algún momento nos acercamos a Dios, es como acercarnos como, madre mía, madre mía, qué indigno soy de ponerme delante de Dios, ¿no? A veces la gente te dice a ti, ¿no? Padre, récele usted a Dios porque a mí seguro que no me va a escuchar. Porque parece que de alguna manera, ay, hija mía, si tú supieras.
lo indignos que somos. Además, porque hoy lo dice Isaías con mucha propiedad, ¿no? Cuando dice, indigno soy, estoy ante la presencia de Dios, yo que soy un hombre de labios impuros, en medio de un pueblo de labios impuros, incapaz en algún momento de ofrecerle a Dios la acción de gracias, la alabanza que le es debida como consecuencia de nuestra propia limitación. ¿De acuerdo? Es como si nos sintiéramos atorados, como si estuviéramos estancados a la hora de poder acoger lo que Dios nos quiere ofrecer. ¿De acuerdo? Entonces, de repente, un ángel del Señor, todavía está lo del el carbón encendido del... Creo que sí, bueno, el incienso, ¿no? ¿De acuerdo? Es que vamos a hacer aquí un ejercicio práctico. ¿De acuerdo? Es verdad, tenemos un carbón encendido, hay que aprovecharlo, ¿no? ¿Dónde está Sara con el carbón? Ah, aquí está. Dice Sara, cuidado porque quema. ¿Verdad? Para eso tenemos estas tenacitas con las cuales, que es exactamente lo que hizo el ángel del Señor, ¿no? Cogió el carbón encendido. ¿Alguien tiene labios impuros aquí? Porque el ángel del Señor cogió el carbón encendido y lo puso en sus labios. ¿De acuerdo? ¿Algún voluntario? No. En realidad no lo vamos a hacer, evidentemente, ¿no? Porque si no, bueno, de aquí a la risaca, porque la quemada sería tremenda. Pero imaginad la visión en sí. ¿Qué representa el fuego encendido en sí? Un carbón es, de alguna manera, algo caliente, algo que tiene una connotación dentro de la palabra de Dios. Esto representa, de algún modo, el fuego, ¿no? Representa purificación en sí. Lo explicamos, creo que el domingo anterior, hablando de la fiesta de la purificación, ¿no? ¿De acuerdo? La purificación en sí, lo que planteaba era que aquello que estaba lleno de impureza pudiera ser purificado a través del fuego. ¿Es positivo o negativo? Decíamos el domingo anterior. Padre, positivo, muy positivo, que vivamos un proceso de purificación, ¿de acuerdo? Aunque evidentemente lo que se experimenta en ese proceso de purificación sería algo así como dolor, porque evidentemente es necesario que se realice ese proceso de purificación para que, decíamos respecto a los metales preciosos el domingo anterior, para que adquieran mayor valor. Ese proceso que decimos que es que los metales se aquilatan, adquieren mayor valor cuando son más puros. Y es exactamente lo que hace el ángel con el profeta a través de ese carbón encendido. Le purifica. ¿Le purifica de qué? De su pecado. Y hace posible que lo que está en él atorado, lo que está en él como ahí enquistado, se pueda liberar. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que pasa a continuación. Cuando de repente el Señor, después de hacer este gesto, que es un gesto de cercanía y de condescendencia de Dios para con el profeta en ese aspecto se siente como lo que es, pero Dios, a través de su misericordia, a través de su purificación, le justifica. ¿Me explico? Le capacita. Se sentía indigno, ¿y qué hace Dios a través de ese signo? Lo hace digno, a través de su misericordia, a través de su perdón, porque dice el ángel, con esto te quedarán tus pecados perdonados. ¿Oye? ¿Debería yo llevarme un carbón a la confesión? Claro. A ver, abre la boquita. Sobre todo porque te he escuchado todas las blasfemias y todas las groserías que dices, ¿no? A ver si me explico. Pero es lo que hace el Señor, purifica, y a través de ese proceso de purificación es cuando es el Señor quien dice, ¿y quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? Y nos damos cuenta de algo que parece inusual conforme a lo que ha dicho el profeta Isaías en su momento. El profeta Isaías ha dicho, ya que lo quiten, es que este es un pirómano. El profeta Isaías ha dicho que es indigno. ¿Y qué escuchamos después? ¿Quién irá por mí? ¿A quién mandaré? ¿Y qué dice el profeta Isaías?
aquí estoy, Señor. ¿Eso lo dice él por cuenta propia? ¿Por sí mismo? No, porque la gracia que ha obrado Dios a la hora de purificar su corazón le ha capacitado para cumplir la voluntad de Dios. Antes era incapaz, pero el Señor lo ha confirmado en su gracia a través de ese signo tan maravilloso que nos ha presentado el libro de Isaías. ¿A qué es bonito? Es precioso ver cómo obra Dios, cómo realiza sus designios en el desarrollo de la vida de aquellos personajes que hacen parte, ¿no?, fundamentalmente de la historia de la salvación. Aquí lo vemos en Isaías, pero es que también lo vemos en la segunda lectura en otro personaje, esta vez del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo?, que es San Pablo. ¿De acuerdo? Estamos leyendo un texto de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, donde San Pablo en algún momento está hablando fundamentalmente, ¿no?, de aquello, está confirmando a sus hermanos en el Evangelio, en la buena noticia que le ha sido transmitida y comunicada a él, y que él a su vez, de algún modo, se ha empeñado, ¿no?, dedicando su vida y su entrega a transmitirla y a comunicarla a sus hermanos en la fe. ¿De acuerdo? Hermanos, os pido que os sostengáis en esa fe que todos nosotros hemos recibido y que nosotros os hemos transmitido y comunicado, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera os hemos transmitido tal como nos ha llegado esa tradición, ¿de acuerdo? Porque esa tradición llegaba por testimonio, ¿de acuerdo? Como el Señor, nuestro Señor Jesucristo, murió conforme a lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Como el Señor resucitó de entre los muertos, como estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Todo para que se cumpliera la voluntad de Dios. Una voluntad que para nosotros es una voluntad salvífica. Lo hizo para remediar en nosotros pues la herida que estaba presente en nuestro corazón como consecuencia del pecado. Nos abre de algún modo el tesoro de su gracia y de su misericordia. Es un gesto de condescendencia y de cercanía de Dios para con nosotros, ¿de acuerdo? Y lo hemos celebrado, hemos sido testigos de ello. ¡Testigos! ¡Buah! Se le apareció a Pedro, luego a los 12, ¿no? Ya conocemos estos evangelios que son propios de Pascua. Se le apareció incluso a casi 500 hermanos más. Algunos viven con nosotros y dan testimonio, otros murieron y se acogieron al cumplimiento de esa promesa. O sea, murieron con la felicidad de saberse escogidos por Dios para recibir su gracia. Se le apareció también a Santiago, el obispo de Jerusalén. Y finalmente, como a un aborto, se me apareció a mí. ¿Por qué dice eso? Porque él, cuando toma conciencia de la historia de su vida, de cómo alcanza él el conocimiento de Cristo, recuerda algo de su vida. Y es que él, en ese momento, se siente indigno de ser llamado apóstol porque antes perseguía a la iglesia. Conocemos la historia de San Pablo, ¿de acuerdo? San Pablo era un judío, educado en una de las escuelas más prestigiosas de Jerusalén, en la escuela de Gamaliel. Tenía un gran conocimiento, era una persona muy versada, ¿no? Y pues, sobre todo, era muy, quería ser, ¿no?, como esto, que sería el judío más judío de todos, ¿no? O sea, una persona que tenía mucha prepotencia, ¿no?, mucha soberbia en sí, ¿no? Y por esa razón, motivado, ¿no?, por la persecución que se desata contra aquellos que seguían a Cristo, ¿de acuerdo? Pues es por lo que él, no, dejadme a mí, que yo a todos estos de la nueva doctrina los voy a traer para que los ajusticien. Iba allí, ¿no?, con... Crecido, muy crecido. Porque yo lo valgo. Iba con esa intención. El Señor, que es tan maravilloso, ¿no?, en su forma, de algún modo, de trabajar en nuestras almas y sobre todo de purificarnos, de pulirnos, ¿no?, conforme al cumplimiento de sus designios, lo único que nos dice la palabra de Dios es que lo tiró por tierra. Fíjate que el signo es elocuente. ¿Cómo era? Yo lo valgo, yo... ¿Y qué hizo? Por tierra. Camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice la palabra de Dios que quedó ciego, incapaz de reconocer cuál era el camino que tenía que seguir, hasta que no va allí a Damasco, se encuentra con Ananías y Ananías le bautiza y le transmite y le comunica el Evangelio. A partir de ese momento la historia de Pablo cambia de manera radical. Y aquel hombre soberbio, orgulloso, que pretendía en algún momento no ser reconocido en Jerusalén como uno de los judíos más importantes, de repente aparece, ¿no?, anunciando y predicando a Cristo, con el miedo de unos
y con el juicio de otros. Vamos a decirlo de esta forma, humillado, en el reconocimiento de su propia miseria. Pero el Señor trabajó su corazón. Es lo que Él le dice. Por pura gracia, el Señor me ha hecho apóstol. Y no solamente me ha hecho apóstol, menudo apóstol. Lo que ha hecho el Señor con Pablo ha sido extraordinario. ¿Sabéis que de alguna manera la extensión de la predicación del Evangelio se la debemos fundamentalmente al ejercicio de su generosidad y de su entrega para hacer conocer a Cristo, donde de alguna manera, ¿no? Pues curiosamente, ¿no? Ni siquiera los apóstoles se atrevieron a ir. La historia de San Pablo es extraordinaria. Todas las comunidades eclesiales fundadas por San Pablo, que son extensas a lo largo de toda Asia Menor, Grecia, ¿no? su misión en Roma, o sea, todo lo que de alguna manera conlleva la vida de San Pablo va ligada, ¿no? a una extraordinaria fuerza, ¿de acuerdo? A un gran fruto que todavía hoy tiene resonancia en nuestra iglesia, ¿de acuerdo? O sea, el Señor se sirvió de lo que parece que no contaba a los ojos del mundo, menos a los judíos, menos a los de la iglesia, que lo veían como un perseguidor, y sacó de él, vamos, un beneficio extraordinario. Porque el Señor de algún modo puede hacer obras grandes a pesar de nuestra insensatez, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de que muchas veces, ¿no? Parece que no contamos mucho para los ojos del mundo. ¿Me explico? Y lo dice Él en su palabra, de una manera clara y contundente. ¿De acuerdo? He escogido lo necio del mundo para confundir a los sabios. Porque así, una obra tan extraordinaria, nadie se la va a apropiar, nadie va a decir, yo lo he hecho con mis propias fuerzas, sino que cualquiera podría decir, todo de alguna manera se lo debo yo al Señor, a su gracia, a Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Así que aquello que en algún momento nos plantea una cierta sensación de indignidad, como consecuencia evidentemente de nuestra fragilidad, cuando escuchamos el llamado de Dios a ser conscientes del cumplimiento de su voluntad, de alguna manera, ¿no? Es el Señor quien se pone por delante para ofrecernos las herramientas para llevar a cabo lo que con nuestras propias fuerzas seríamos incapaces. Y ahí está la garantía de la respuesta a la llamada. Nos llama y nos da las herramientas para responder a la llamada. ¿Qué os parece? Menos mal, porque ¿quién de alguna manera podría entonces realmente ser fiel a lo que Dios le pide? Nuestra soberbia y nuestro orgullo nos pueden llevar a situaciones donde podemos tocar fondo, ¿de acuerdo? Por no saber escuchar, porque ¿a quién estamos escuchando? Pues a nosotros mismos, ¿de acuerdo? ¿Cuántas personas se reafirman en su criterio, en su voluntad y en su forma de entender las cosas? Todos. Y por eso, de algún modo, sufrimos las consecuencias de nuestra insensatez. Pero el Señor quiere, de algún modo, que todos nosotros nos descubramos, ¿no?, realmente necesitados de su gracia para que sus planes se cumplan en nosotros. Y siempre pensando en la sobreabundancia, en que tu vida tenga resonancia en este mundo y en la eternidad. Que es maravilloso pensar eso. Que dejemos una huella profunda en el corazón de quienes se encuentran a nuestro lado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sí. Muy bien. Todo esto, ¿dónde lo vamos a corroborar? En el maravilloso evangelio que hemos escuchado en el día de hoy. Un evangelio precioso, precioso. Empezando por algo que es fundamental. Para poder, de algún modo, para poder desarrollar nuestra vida, necesitamos escuchar a Dios. Es preciso escucharle, hay que escuchar su palabra. Necesitamos entrar en contacto con la palabra de Dios. Porque ya sabéis que le necesitamos para saber reconocer cuál es el camino que tenemos que seguir. Es el primer acto de humildad que todos aquí debemos considerar. Debemos aprender a escuchar al Señor. Fijaos qué pasaba, qué nos dice la palabra, que el Señor anunciaba, proclamaba el Evangelio y que muchos estaban allí, ¿no? Muchos estaban allí pendientes de lo que decía el Señor. Bueno, habría que decir que muchos de esos que estaban pendientes de lo... Bueno,
Eso era un patio muy interesante. ¿Me explico? O sea, enfermos, tullit, claro, los que sentían necesidad. ¿Quiénes no estaban allí escuchando al Señor? Los que creían que podían, los que de algún modo pensaban que no necesitaban de nadie, pero los que de alguna manera son frágiles y débiles, al parecer de alguna manera tienen el corazón mejor dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Qué curioso, que cuando tenemos orgullo y prepotencia, cuando creemos que lo sabemos todo y que no necesitamos de nadie, parece que la palabra no cala en nosotros. Pero cuando hay verdadera necesidad, cuando tenemos humildad y por eso ¿por qué hay momentos en los que parece que reconocemos a Dios? Porque nos quedamos sin herramientas. Porque hay situaciones que nos generan impotencia, porque ya no podemos más. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí. Ahora sí vamos a buscar, ¿no? ¿Qué nos dice el Señor al respecto? ¿Me explico? Pues muchos ahí, agolpados alrededor. Pero claro, el Señor intentaba, claro, pero que había mucha gente. Y al haber mucha gente, pues el Señor dice, no sé, ¿habría algún técnico de sonido? Ahí, oye, ¿qué hago? Que es que yo quiero hacer resonar mi voz y hay mucha gente. Apártate un poco, estás al lado del mar, apártate un poco del mar y tendrás mucha más resonancia cuando estés. Vale, muy bien. Va. Pues hay unos que están lo más de aburridos, ¿no? Repasando las redes, han estado toda la noche pescando, no han conseguido absolutamente nada, es una pesca infructífera, es una simbología de la vida, ¿me explico? Oye, eran expertos pescadores del mar de Galilea o de Genesaret, como nos dice hoy la palabra de Dios, pero habían tenido una noche infructífera. Estuvieron bregando toda la noche y el resultado, 0. ¿De acuerdo? Resultado 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ahorita digo lo del Barça muchos años, ¿eh? Muy fructífero, Benito, muy fructífero. En fin. Bueno, entonces, ante esa situación el Señor se sube a la barca de Pedro para seguir. Entonces le dice a Pedro, retírate un poco, ¿no? Hombre, evidentemente, a ver, aunque ellos estaban allí cumpliendo esta labor, es inevitable, ¿no? Que en esa situación que una persona que tiene una situación infructífera en la vida, normalmente, pues, no sé si me entendéis, está un poco ahí, ¿no? De capa caída, ¿no? Mientras ellos estaban ahí en esa situación, van escuchando al Señor y todo lo que dice el Señor, todo lo que sale de sus labios, llega al corazón. Hermanos, eso es una verdad fundamental. La palabra de Dios está destinada a llegar a lo profundo de tu corazón. La palabra de Dios es algo que libera, es algo que da esperanza, es algo que motiva. Nunca, nunca vendrá de Dios que la palabra de Dios te llene de desesperanza o de tristeza. Eso será porque nos miramos a nosotros mismos. Si miramos al Señor, miramos con confianza y miramos hacia su misericordia, esa palabra de Dios nos ayudará siempre. Claro, en la medida que el Señor hablaba, es que ellos seguramente, ¿no?, fueron cambiando su semblante. ¿Me explico? Fueron adquiriendo como esperanza, sobre todo esperanza. ¿Verdad? Entonces fue captando su corazón. Parece un encuentro muy fortuito. ¿Me explico? Muy fortuito. Apareció el Señor ahí y ellos estaban repasando las redes, pero se convirtió en un encuentro maravilloso de la misericordia de Dios con sus vidas. ¿De acuerdo? Muy bien. Termina la predicación, que estarían todos embelesados, escuchando al Señor, evidentemente, porque es palabra de vida. Y le dice, se queda mirando el Señor a Pedro, y le dice, Pedro, rema mar adentro. Rema mar adentro. Hay una canción por ahí, no recuerdo para qué la sacaron exactamente, no recuerdo. No, eso fue un evento del Papa y sé que era en Madrid, pero no recuerdo exactamente si fue el Encuentro Mundial de las Familias, si fue la canonización esta donde entró Rafael Arnaiz, no me acuerdo, pero era una canción que decía, rema mar adentro, a las profundidades de Dios, ¿no? Era una frase que contiene fundamentalmente lo que quiere decir este Evangelio, porque es una realidad simbólica en sí misma. ¿Dónde está la situación de tu vida en este momento? ¿Infructífera? ¿En la superficie? Digo, en la superficie. Ve mar adentro. ¿Qué significa para nosotros ir mar adentro? Ve más profundo.
No te quedes en la superficie, ve más profundo. Tu vida es más que el comer, el beber, el disfrutar, el pasar la vida, como si de alguna manera esta vida fuera algo como, no sé si me entiendes, algo que se da sin mayor trascendencia. No estamos aquí para sobrevivir, para llegar a fin de mes. No estamos aquí para de alguna manera plantearnos de lunes a viernes, ¿no? Pues trabajamos, estudiamos y el fin de semana, pues viva la Pepi. ¿Me explico? O sea, no, esa no es la realidad de la vida. Si vives así, sobrevivirás, pero jamás encontrarás profundidad en tu vida y jamás encontrarás el sentido de tu vida. Hay muchas personas que se desgastan sobreviviendo. El Señor nos pide mucho más. Dale sentido a tu vida, profundiza, ve a las profundidades de Dios, ¿de acuerdo? Déjate conducir por el Señor, que seguro que el Señor hará algo maravilloso en tu vida. Pero sal de la superficie. ¿Me explico? Porque lo superficial siempre es sinónimo de lo etéreo, de lo pasajero. Lo profundo permanece. No sé si me entienden. Fundamental. Lo profundo permanece. Se va Pedro con el Señor. Pedro, echa las redes. Las acabamos de limpiar, por Dios santo. Hemos estado toda la noche bregando, que es a la hora que se pesca, se ha dicho, ¿no? ¿De acuerdo? Me imagino que ellos con su pericia, con su conocimiento, ya, pero Señor, pero como ya el Señor había hablado de la confianza, de la esperanza, ¿no? Pues seguramente su corazón ya estaba preparado. Por eso dice Pedro, Señor, a ver, no tiene sentido que nos pidas que te lancemos las redes honestamente, pero en tu nombre, por tu palabra, echaremos las redes. Un acto de confianza. Fíjate que el Señor a veces pide y así, es que el Señor me pide mucho. No sientas eso en tu corazón. No limites la acción de Dios en tu vida. Lo que te pide el Señor es maravilloso. Solo que tienes que confiar. Yo diría, no te mires el ombligo, porque cuando te miras el ombligo vas a reconocer siempre las limitaciones y los obstáculos que te impiden ir más allá. Mira al Señor y confía en Él. Su promesa es válida, ¿de acuerdo? Lo que el Señor te dice tiene es garantía de verdad fundamental en tu vida y en tu corazón. Hazle caso al Señor. Pero no tiene sentido que tú hazle caso. Sé dócil, sé obediente, fíate de Dios y verás obras grandes en tu vida. Y es lo que hace Pedro. Pues en tu nombre echaré la red. No tenía sentido. Estarían Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, en la otra barca. ¿Qué haces, tío? ¿Sí? ¿Lanzar las redes si las acabamos de limpiar? Llevamos toda la noche. Hombre, yo me quiero ir a desayunar a mi casa. O sea, yo voy a tirar la red. Tira las redes, fíjate. Y las tiró. ¿Y qué pasó? Pues la pesca se hizo. Bueno, ¿os imagináis? Pues evidentemente para ellos vivían de la pesca, lo que significó eso, alegría. La cara de Pedro, la cara de Pedro en la orilla cuando el Señor empezó a predicar, que sería un poema, una cara de tragedia, y la cara de Pedro recogiendo los peces, ¿no? Claro, Santiago y Juan a recoger también con él. No podían con la carga de peces que llevaban, ¿de acuerdo? Y en ese momento, ¿qué le pasó a Isaías cuando contempló la gloria de Dios? Cuando reconoció la gloria de Dios. O sea, se sintió pequeño, ahí claro es cuando Pedro se da cuenta, ¿no? de su soberbia, de su orgullo, se da cuenta y cae, ¿no? ante la presencia de Dios. Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Ten piedad de mí. ¿Qué le dijo el Señor? Anda, Pedro, ya, tío, levántate. Creo que la lección de vida en sí, ¿no? que nos ofrece el Señor a través de este Evangelio es darnos cuenta que un gesto de confianza y de abandono, a pesar de que nos sintamos indignos, hizo posible que Dios de alguna manera le justificara y le capacitara, porque Él mismo se lo dice: Pedro, levántate, porque a partir de este momento te haré pescador de hombres.
¿Qué es lo que quiso decirle con eso? Más allá de evidentemente, más allá de la consideración de su vocación como Pedro, el pastor de la Iglesia universal, la cabeza de la Iglesia, que es muy específica, ¿no? Hoy me imagino que el Papa Francisco estará pensando, ostras, este evangelio es para mí, ¿no? Dirá el Papa Francisco hoy, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es extensivo, no solamente para los que participamos del sacerdocio de Cristo o los de la vida religiosa, es extendido también para ti, para tu corazón. Permite que el Señor de alguna manera saque lo mejor de ti mismo y también nosotros colaboraremos en esa misión. También seremos con propiedad pescadores de hombres. Podemos rescatar a muchas personas que de alguna manera no le encuentran sentido a su vida con el testimonio de nuestra propia vida. A través precisamente, ¿no?, de todo lo grandioso que Dios puede hacer a través de ti. Simplemente si confías, si te dejas llevar, si te dejas conducir, si dejas que esa palabra te interpele y de alguna manera se vuelva testimonial en tu vida. ¿De acuerdo? Puedes ayudar a muchas personas a tu alrededor, a muchas. Como dice la palabra con lo del granito de mostaza, ¿recordáis, no? Si vuestra fe fuera como un granito de mostaza, porque en el fondo, pues, el granito de mostaza cuando crece se hace un arbusto y muchos pájaros, ¿no?, pueden venir a anidar en nuestras ramas, vamos a decirlo así. Es una misión que encarna la Iglesia, porque toda la Iglesia es evangelizadora, porque toda la Iglesia es profética, porque toda la Iglesia está llamada de alguna manera a cooperar, ¿no?, a cooperar con ese maravilloso trabajo, ¿no?, de hacer que muchas almas puedan encontrar cobijo y acogida en la barca de la Iglesia. Y ese es nuestro propósito. Y no debemos poner es que yo no sirvo para nada. Porque alguien lo puede decir. Es que yo soy muy pecador. Porque alguien lo puede decir. Es que yo no tengo capacidades. Porque alguien lo puede decir. Pero no te mires tanto el ombligo, porque en el fondo esa realidad al final te va a someter, te va a condenar, te va a hundir y no va a permitir que te reconozcas como lo que ve Dios. Y Dios ve siempre, como os he dicho, ese enorme potencial, esa enorme capacidad que tenemos de amar y de transmitir y comunicar ese amor a los demás. Porque es extensivo. Todo lo que permitas a Dios hacer en tu vida se va a comunicar, se va a transmitir a otros. Démosle esa oportunidad. No sigamos ahí estancados, sino que sepamos responder a esa invitación que el Señor nos hace, porque ciertamente tendríamos que decir que el Señor nos llama. Que el Señor nos llama y nos llama hoy. Nos llama ahora. ¿Qué le vamos a decir? O sea, yo diría, ¿no? Pues yo diría que aunque de algún modo pusiéramos nuestros obstáculos, nuestras resistencias, yo creo que el Señor de algún modo nos diría, levántate, levántate. ¿Te sientes indigno? Yo te hago digno. ¿Te sientes incapaz? Yo te hago capaz. ¿Sientes que no tienes fuerzas? Yo te doy mi fuerza. Sientes que de alguna manera no es superior a tus fuerzas. Yo haré que seas capaz de asumirlo. Confía, fíate, lánzate, rema mar adentro. Que no te vea el Señor en la playa así. No, rema mar adentro. Está frío, rema mar adentro. No pongas obstáculos ni resistencias. Fíate de Dios, porque Dios quiere con todo su ser, de alguna manera, manifestar su gloria en tu vida, haciendo que tu vida adquiera una dimensión magnánima. Magnánima. Porque créanme que no hay límites en la consideración del amor. Cristo es el límite. No sé si me entendéis. Eso quiere decir que podemos amar hasta llegar incluso a la entrega de nuestra propia vida. Así que, hermanos, no pongáis ningún obstáculo ni resistencia a la acción de Dios en vuestra vida y fiaos que salgáis de aquí con esperanza. ¿De acuerdo? Con esperanza. Que no tengáis cara de repasar redes. ¿Me explico? O sea, un poco ahí, un dramón, me explico, un dramón propio de telenovela mexicana, para que me entendan. O sea, no,
que tengamos esperanza, que miremos hacia Dios, que miremos hacia todo aquello que constituye para cada uno de nosotros en la firmeza de nuestra esperanza y en la confianza de que nuestra vida es valiosa y tiene sentido a los ojos de Dios. Así que hoy el Evangelio es maravilloso, maravilloso. Hoy de algún modo me gustaría que todos de alguna manera pues acogiéramos, ¿no?, esa invitación, y creedme que Dios no defrauda. ¿De acuerdo? Dios no defrauda. ¿Dios defrauda, Benito? No, no. Dijo Benito, yo pedí 1-1 para el derbi y 1-1. Le falta la otra parte. La de hoy. Ahí está Benito. En fin, bueno. Entonces, vamos a pedir esa gracia especial al Señor. Vamos a continuar la celebración de la Eucaristía. Vamos a pedir que el Señor sostenga a todos los llamados. Muchos ya hemos acogido ese llamado, nos hemos de alguna manera adentrado en las aguas con Cristo, ¿no?, dentro del ámbito del compromiso y la responsabilidad de nuestra vida cristiana, pero a veces cuesta. A veces necesitamos fortaleza, necesitamos ser perseverantes y constantes. Vamos a pedir para que seamos constantes y diligentes, ¿de acuerdo? Y sobre todo para que tengamos el corazón máximamente dilatado y abierto para el cumplimiento de los planes de Dios en nuestra vida. ¿De acuerdo? Fueron 12 y los 12 cambiaron el rumbo de la humanidad. No por sí mismos, sino por la gracia de Dios que les acompañaba. Y aquí somos más que 12. Somos más que 12. El que mira hacia el mundo dice, el mundo está mal. La juventud está mal. Vamos... No voy a decir la expresión que me saldría, porque me tendría que poner en un fuego. Vamos mal. Bueno, ¿qué podemos hacer ante todo esto? ¿Resignarnos y simplemente tomarnos una caña con alguien y decirlo? Que estamos muy mal. ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar todo lo que en ese aspecto hoy nos conduele, todo lo que vemos como que de alguna manera va en sentido contrario a lo que realmente pretende y quiere nuestro corazón? Está en tus manos, conforme a la gracia que has recibido de Dios, de permitir que tu corazón alcance la capacidad de poder transformar todo eso por la fuerza incontestable que tiene el amor cristiano. Así que hoy se lo vamos a pedir al Señor y continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.